Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar. Buenas. Hola, hola. ¿Se escucha? Sí, profe. Ah, bien, porque escucho un ruido, no sabía por dónde venía. Esto de la tecnología no es muy fuerte, claramente. Bueno, vamos a empezar el dictado de capítulo 6, recordando siempre que vamos a aplicar muchos de los conocimientos que ya venimos conversando en las clases anteriores. Y acá vamos a, de alguna forma, unir en esto de los conocimientos lo que hemos visto respecto de regulaciones prudenciales, respecto de crisis, respecto de red de protección, respecto de fondo de garantía, etcétera, etcétera, agregándole un elemento que ha cambiado sustancialmente al sistema financiero, sobre todo en los últimos años, producto de todas estas innovaciones financieras que ha habido, todos estos avances tecnológicos, la desregulación, la transnacionalización de la banca, la globalización, etcétera, etcétera. Por eso vamos a hablar de la transformación de los paradigmas del sistema financiero a nivel global. En este sentido, vamos a ver desde la banca tradicional, desde el negocio tradicional de la banca, que es la intermediación financiera y la administración de los medios de pago, a distintos productos que vamos a desarrollar en profundidad en este capítulo, haciendo fundamentalmente hincapié en todo lo que tiene que ver con la securitización como operatoria, el fideicomiso como vehículo, cómo esto impacta en el negocio de la banca y cómo esto de alguna forma impactó, por último, en la crisis de 2008. O sea, cuáles fueron las precondiciones que hicieron, profundizaron, exacerbaron las consecuencias negativas del comportamiento de las distintas entidades financieras. Por último, vamos a ver un poco la securitización en la Argentina. Ahí tenemos una cuestión donde en los últimos años había tomado un volumen interesante como mecanismo de financiamiento de empresas y también para los consumidores, la crisis que viene viviendo Argentina en los mercados de capitales de hace un año largo a la fecha, hace que se haya prácticamente discontinuado este elemento. Vamos a ver algunas estadísticas que incluso son las últimas publicadas por la Comisión Nacional de Valores, que son de enero del 2020. A partir de ahí prácticamente no hay emisiones ni de fideicomiso ni prácticamente ningún tipo. O sea, se abre alguna ventana de oportunidad y alguna empresa mete alguna obligación negociable, pero en general es el Estado que con todos estos mecanismos de canjes en función de la reconstrucción de la curva de pesos, quien está llevando prácticamente el grueso de las emisiones. Pero bueno, vamos al detalle de lo que habíamos mencionado en el programa. Para poder entender los impactos que tienen en la banca este tipo de cuestiones, vamos a remontarnos a algunos antecedentes. Son 5 minutos simplemente para ubicarnos cómo fue la evolución del negocio financiero a lo largo del tiempo, con algunos hitos en particular, que
de alguna forma han venido marcando, ¿sí? Cómo ha venido evolucionando el negocio financiero a lo largo del tiempo. Si nos remontamos a los años 30, donde la banca fue de alguna forma un gran responsable de profundizar la crisis, no fue la única obviamente, las malas prácticas, las malas prácticas de algunas entidades financieras contribuyeron a exacerbar la crisis, pero la pésima respuesta de política monetaria por parte del gobierno también tuvo su cuota de responsabilidad y quizás mucho más importante. Pero a partir de ahí los bancos sufrieron lo que se denomina en finanzas la represión financiera. Cualquier parecido con la realidad argentina de hoy es mera coincidencia. ¿Qué es esto de la represión financiera como mecanismo de regulación y de gestión en el negocio financiero? Generalmente son la aplicación de límites a las tasas activas y pasivas. Hago el punto en Argentina. Hoy salió una norma del Banco Central donde resuelve elevar la tasa mínima de plazo fijo que pagan las entidades financieras hasta antes de la divulgación de esta norma equivalía al 70% de la tasa de las LELIQs, la subió al 79%, con alguna digamos, facilidad para poder aplicar una diferencia en LELIQs por parte de las entidades. Con lo cual, las empresas que tomaron préstamos subsidiados no pueden aprovechar esta ventaja, si no sería muy fácil. Tomo el 24, la tasa subsidiada por el gobierno, coloco el 30 en la entidad financiera y me gano 6 puntos sin hacer nada. No es la idea que las empresas especulen financieramente. En el mundo era igual. Había una tasa mínima de depósitos, una tasa máxima de depósito y una tasa mínima de préstamo. Con lo cual, de alguna forma, lo que las entidades tenían que hacer era administrar ese spread que ya estaba fijado por el Banco Central. En otros casos, la represión financiera incluye una financiación obligatoria al gobierno, es decir, que parte de la capacidad prestable del país sea aplicada en distintas alternativas de financiamiento al gobierno, y también la represión financiera pasa por regular el capital extranjero, de poner límites a la entrada de capital extranjero, poner barreras donde se protege al sistema financiero local. Dentro de estos mecanismos de represión financiera, las entidades utilizaban el mecanismo, nos dice ahí, de buy and hold. Esto significa colocar préstamos y mantenerlos dentro del balance de las entidades. Por ejemplo, una entidad colocaba un préstamo hipotecario al 6%, a 30 años de plazo, y lo mantenía durante todo ese tiempo, ese préstamo lo mantenía dentro del balance. Por eso, ahí abajo habla de la 363 Rule of Banking, que básicamente, y de manera quizás jocosa, habla de tomar depósito al 3%, otorgar préstamo hipotecario al 6%, y los banqueros estaban jugando al golf a las 3 de la tarde. Era muy simple ser banquero en ese momento. Pero ¿qué pasó en el mundo? Aparece la inflación. ¿Cuándo? Y allá a fines de los años 70, por el shock petrolero
al producirse un incremento fuerte en el valor de los commodities, eso impacta sobre la inflación. Volvamos al punto anterior. Si yo tomo el 3% y presto el 6%, se supone que la inflación debería estar por debajo de ambas tasas. ¿Sí? Para que los depositantes me dejen el dinero al 3% anual, se supone que la inflación es menor. En cuanto a tener una tasa positiva real en el sistema. Pero ¿qué pasa? Como empieza a aparecer la inflación, los bancos empiezan a perder depósitos, porque la gente no quiere poner a una tasa real negativa sus fondos, buscan otro tipo de alternativas. Y si no, fíjense la evolución de las tasas. Esto es una serie larga, digamos, pero veamos este pico que se dio a fines de los 70, donde la línea roja es el precio del petróleo y la línea azul es la tasa de interés. O sea, hay un sustancial incremento en las tasas de interés que esa política del buy and hold, de colocar un préstamo y mantenerlo en el balance, ya no es atractiva para las entidades. ¿Por qué? Porque a medida que la tasa va subiendo, quedarse anclado en una tasa fija a muy largo plazo le genera en última instancia una pérdida por la exposición al riesgo de tasa de interés a las entidades financieras. Básicamente, ¿por qué? Porque los préstamos a 30 años o 20 años al 6% estaban bancados con depósitos de plazos mucho más cortos, sujetos al riesgo de retasación. Venía Doña Rosa y cada vez que quería renovar te preguntaba cuál era la tasa. ¿Y qué quería la tasa de mercado? ¿Cómo? Como vimos acá, esa tasa sube fuertemente, las entidades empiezan a perder plata y deja de ser atractiva esta opción del buy and hold. Conjuntamente con esto, con esta aparición de la inflación y el impacto que tiene sobre el negocio tradicional de los bancos, aparecen algunas otras cuestiones, como por ejemplo los adelantos tecnológicos y la desregulación. A partir de eso emergen grandes bancos, que antes la banca estaba mucho más atomizada, ahora se produce una concentración en esto de buscar economías de escala, se produce una concentración importante de entidades financieras, básicamente producto de compras, fusiones, adquisiciones. Hay una explosión de crédito, también producto de un mayor apalancamiento en el mercado. ¿Para qué? Para mejorar la rentabilidad sobre patrimonio, el ROE, por parte de las entidades. Y todo eso lleva a que haya una reevaluación en los procesos del manejo del riesgo por parte de las entidades financieras. ¿Sí? Volvamos un poquito atrás. En esta estrategia de buy and hold, el riesgo fundamental que tenían las entidades financieras es un riesgo crediticio, que los tipos que me tomaban al 6% no me paguen las cuotas de capital de interés que tenían previsto abonar. En este caso, como este mayor apalancamiento se da por diversos instrumentos financieros, producto de los adelantos tecnológicos, hay que reevaluar todo el proceso de análisis de riesgo y donde el riesgo de mercado y el riesgo de tasa de interés pasan a ser tan importantes quizás como el riesgo de crédito. Conjuntamente con esto, y ya entrando de lleno en la operatoria de la securitización, vamos a ver cuál es el origen de la misma, cómo nace esta operatoria. Supongamos que haya dos ciudades, la ciudad A y la ciudad B, con distintas características. La ciudad A es una ciudad con mucha gente joven,
que no tiene capital, pero tiene buenos ingresos, tiene buenos trabajos. Con lo cual pueden acceder a financiamiento si son merecedores, son pasibles del otorgamiento de préstamos para la compra de viviendas. Hay gente joven que claramente no tiene la vivienda y que necesita un acceso fluido a la misma. En este caso, un mercado local de hipotecas sería muy alto, o sea, hay mucha demanda de crédito y hay una baja oferta de capital. En la ciudad B pasa exactamente al revés. Hay mucha gente mayor que tiene capital, tiene propiedades y que necesitan generar mejores rendimientos para el capital que los mismos tienen. ¿Okay? Es un mercado de hipoteca con baja demanda, porque esta gente no necesita crédito, tiene plata para colocar. Por lo tanto, hay una alta oferta de capital. Por lo tanto, en la ciudad A hay una dificultad de acceso a la vivienda, en la ciudad B hay una dificultad de conseguir mejores rendimientos para las inversiones de esta gente. Si esto lo ubicamos geográficamente en Estados Unidos, si le ponemos nombre, nos va a dar bastante razonable pensar de que la ciudad A es Los Ángeles, la ciudad B es New York City. Y medianamente te da el perfil de esos mercados. ¿Qué es lo que debería ser un mercado eficiente de hipoteca? Si en la ciudad B tenés mucho capital, si en la ciudad A tenés demanda de crédito, lo lógico sería que el capital fluya en esa dirección. ¿Para qué? Para que los habitantes de la ciudad B puedan conseguir mejores rendimientos y los habitantes de la ciudad A puedan tener una mejor, un mejor acceso al financiamiento. Pero ahí es donde empieza un poco la cuestión. Supongamos que se le ofrece, y esto que estamos hablando es lo que pasó efectivamente en Estados Unidos, a partir de la decisión, después de la posguerra, de que una de las principales industrias de crecimiento dentro del país iba a ser la construcción. Ustedes saben que para que la construcción sea una industria que genere empleo y que genere valor agregado, tiene que tener crédito. ¿Sí? Es muy difícil, no existe prácticamente en el mundo comprar inmuebles con un ahorro, se compra lo de contado. En general, los países desarrollados tienen ofertas crediticias sustanciales para este tipo de mercado. Bien, entonces ahí empieza la cuestión. Supongamos este señor que está acá de naranja, tiene plata, quiere colocarla y le ofrecen que le preste a este señor de verde que está acá. Y ahí empieza la cosa. ¿Me irá a pagar? O sea, es sujeto de crédito este señor de verde. El inmueble que me va a poner en garantía, ¿dónde está? En Los Ángeles. Ajá, y ahí los terremotos, y si se cae, y si el seguro, y si... Usualmente, ¿cuándo vamos a efectuar una inversión o dar un préstamo? Y empezamos a preguntar todo este tipo de detalles, claramente es muy difícil llegar a buen puerto. Por lo tanto, esta creación de un mercado eficiente de hipoteca no se logró. Eran demasiadas las dudas que tenían esta gente de acá para colocársela a los de la ciudad. ¿Qué hace el gobierno americano entonces? Dice, a quienes decidan prestar en hipoteca a estos ciudadanos, le garantizo el pago. Es decir, ya el pago de la hipoteca no es este señor de verde, sino que es el tío Sam, el gobierno americano. Cambia la cuestión, no es lo mismo que me deba este tipo a que
en última instancia el repago lo hace el gobierno americano. Estoy prestando al gobierno americano de alguna manera. Y tampoco anduvo. No se pudo lograr un mercado secundario de hipoteca. ¿Por qué? Estamos hablando con acuerdo, con garantía del gobierno americano. No se pudo lograr. ¿Por qué? Los préstamos hipotecarios usualmente son préstamos a largo plazo y de baja tasa. Entonces, cuando probablemente este señor de naranja, la idea es colocarlo transitoriamente, más si es una persona grande, supongamos que tiene 60, 65 años, no va a prestar a 30 años de plazo. Es muy probable que el préstamo sea más largo que la expectativa de vida que tenga ese hombre. Por lo tanto dices, ok, yo lo presto, pero ¿cómo hago para salir en caso de necesitar? ¿Cómo hago para vender esa hipoteca en el mercado en caso de necesidad? Y de nuevo, ahí se traba la cuestión. ¿Por qué? Porque si este de naranja le quiere vender a este de azul que está al lado, tiene que encontrar a alguien que quiere exactamente esa hipoteca, esa garantía, esas condiciones financieras, ese plazo. O sea, no es algo que pueda negociarse, que sea fungible, que pueda negociarse de manera fácil, rápida, en los distintos mercados de valores dentro del país en cuestión. Por lo tanto, tampoco se logró esa cuestión. Lejos de echarse atrás el gobierno americano, lo que hizo fue crear agencias con nombres muy risueños, si se quiere, las Freddie Mac, las Fannie Mae o las Ginnie Mae, o las Freddie Mac, que lo que hacían era comprar esas hipotecas que otorgaban las entidades financieras, se daban vuelta, iban a Wall Street para conseguir los fondos. Y ahí sí, eso anduvo bien, y ahí fue el inicio de la generalización de lo que se llaman los asset-backed securities, esto es, los títulos respaldados por activo, que es una de las modalidades, como vamos a ver, de la securitización. Entonces, repasando. ¿Cuáles son las características de un mercado eficiente de hipotecas? Primero, requiere expertise local. Para poder prestar, tengo que conocer el carácter, tengo que conocer el mercado, tengo que conocer las condiciones bajo las cuales el deudor va a poder repagar, en su caso o no, este tipo de préstamo. Desarrollo un seguro contra default, es decir, que para que esto tome volumen hubo que implementar una garantía por parte del Estado. Y a partir de eso, las agencias federales que les había mencionado son las que compran las hipotecas de mejor calidad, mientras que el resto son vendidas o por la propia entidad originante o las bancaron a futuro. Este es el cuadrito donde tenemos gráficamente el origen. Acá tenemos un banco que presta a distintos tomadores de hipoteca, se da vuelta con esas hipotecas, se las vende a las compañías estas que decíamos de nombres risueños, las Fannie Mae, las Freddie Mac, las Ginnie Mae, las cuales para poder pagar esa compra en el mercado secundario de hipotecas emitían títulos en Wall Street comprados por los inversores y garantizados exclusivamente por el pago, o sea, como primera garantía, el flujo de pago por parte de los deudores. Con esa plata, obviamente, se la volvían a dar al banco y el banco volvía a dar préstamo y era el mercado funcionando de ese modo. Y esto, obviamente, en Estados Unidos dio un muy buen resultado.
el mercado de hipotecas se incrementó exponencialmente y eso le permitió durante muchos años, junto con otras medidas de política económica obviamente, tener una buena situación en cuanto a la economía. Entonces, ¿qué es la securitización? Securitización viene de security, viene de título. En castellano le podríamos llamar titulización. La verdad que en general en finanzas nos acostumbramos más a manejar términos en inglés que son los que se usan a nivel global, pero si alguien dice titulización, está bien de todas formas. ¿Qué es la securitización operatoria? Siempre que hablamos de securitización, hablamos de operatoria. Después, pues muchas veces se confunde lo que es la securitización con el fideicomiso. La securitización es la operatoria, el fideicomiso, como vamos a ver, es el vehículo a través del cual se lleva a cabo esta operatoria. Por eso decíamos que la securitización es una operatoria financiera que logra transformar a través del uso de un vehículo especial, un fideicomiso, un trust, un vehículo especial de inversión, etc., carteras de crédito que son ilíquidas y que están en poder de las entidades financieras, ilíquidas y homogéneas, ahora vamos a ver esas características, y se convierten en títulos valores que se negocian en los distintos mercados de capitales, y cuya única fuente de repago generalmente es el flujo de fondos que produce esa cartera de préstamos que es securitizada. Acá estos títulos, como decimos, se empaquetan y se transfieren a un patrimonio separado. Es decir, hay una separación de patrimonios entre el dueño de esa cartera, ¿sí?, que se la transfiere a ese vehículo especial de inversión, por ende, teniendo otro formato jurídico, y después vamos a ver cuáles son las ventajas que ese traspaso tiene. Dado que en la Argentina está bien desarrollada en los instrumentos legales la figura del fideicomiso, nos parece, desde la visión de la cátedra, que es mejor analizarlo, ya que estamos a cómo está organizado ese esquema en la Argentina. Dijimos que era a través del fideicomiso. El fideicomiso siempre existió en el Código Civil y Comercial. En el año 95 se promulgó la ley 24.441, que era una ley ómnibus, donde de alguna forma reglamentaba específicamente en los primeros artículos, reglamentaba la figura del fideicomiso. A partir de la modificación del Código Civil y Comercial, esta figura vuelve al Código Civil, derogándose, como dije, la 24.441, por eso ya no la vemos en el dictado de esta materia. Vamos a ver algunos de los artículos que nos va a ayudar a entender, ¿sí?, cómo funciona esto del fideicomiso y fundamentalmente cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas, cuáles son los riesgos y las oportunidades que genera esta figura, tanto para las entidades financieras como para la economía de un país en general y en particular el mercado de valores. Bien, vamos a empezar ahora con un trabalenguas, con lo cual vamos a leer rápidamente esta filmina, pero nos vamos a detener en algunas cuestiones en particular. El artículo 1666 del Código Civil y Comercial dice que hay contrato de fideicomiso cuando una parte llamada fiduciante, vayan reteniendo nombres, ¿sí?, porque después es muy fácil
equivocarse o confundirse, este fiduciante lo que hace es transmite o se compromete a transmitir, ¿qué cosa? La propiedad de bienes a otra persona. Esta persona se denomina fiduciario. En definitiva, el fiduciario es el administrador de esto, el fiduciante, que es quien tiene la cosa o los bienes, lo transfiere le transfiere la propiedad a este fiduciario, quien se obliga a ejercerla en beneficio de otra, llamada beneficiario. Y ya tenemos fiduciante, fiduciario, beneficiario, la cual es designada en el contrato. ¿Qué contrato? El contrato fideicomiso, que es el que rige las relaciones entre fiduciante y fiduciario. Entonces, el fiduciario se obliga a ejercer su actividad en beneficio del beneficiario y a transmitirla al cumplimiento de un plazo o condición al fideicomisario. Ahí aparece otra figura más. Después vamos a ver bien en detalle, ahora es simplemente una primera aproximación. Ya tenemos un fiduciante, que es el que tiene algo a su nombre, o sin tenerlo a su nombre, tiene la capacidad de transmitirlo en propiedad fiduciaria a un fideicomiso. Ese fideicomiso está administrado por un fiduciario, quien realiza su administración en beneficio de una persona que es el uno más, que son los beneficiarios, que en muchos casos puede haber concurrencia, el mismo fiduciante puede ser el beneficiario. Si no, por ejemplo, fíjense en todos esos edificios que se construyeron en Nueva Córdoba durante, te diría, los últimos 10, 12, 15 años, que eran fideicomiso de construcción al costo, donde el fiduciante lo que hacía era entregarle al fiduciario plata para que le entregue el cuarto A del edificio. O sea que había una concurrencia en la figura del fiduciante con el beneficiario. Y fíjense cómo dice, a transmitirla al cumplimiento de un plazo o condición al fideicomisario. Hay dos modalidades, como vamos a ver, para finalizar un fideicomiso. O se cumple el plazo, es decir, si hay un plazo determinado, la ley dice que este plazo son 30 años, o condición, transferir una cartera de crédito, se cobraron todos los créditos, no tiene ningún sentido mantener abierto el fideicomiso. Se cumplió la condición. Y en ese caso se transmite la propiedad al fideicomisario. ¿Quién es el fideicomisario? Como vamos a ver, es el titular de los derechos del remanente del fideicomiso. O sea, lo que sobra del fideicomiso va para el fideicomisario. Usualmente, el fideicomisario es el fiduciante. Pero la ley admite otras cuestiones donde, por ejemplo, los beneficiarios o un tercero podrían actuar como fideicomisario. Sé que le estoy haciendo un lío importante, pero vamos a ir aclarando seguramente todas estas dudas a lo largo del dictado. ¿Cuáles son los fundamentos del fideicomiso? ¿Cuáles son los puntos principales que hay que tener en cuenta sobre los cuales se basa el fideicomiso? Transferencia de la propiedad. Acá tiene que haber una transferencia efectiva de la sociedad. Es una transferencia en propiedad fiduciaria, no es una venta, ¿sí? No es una cesión común, sino que es una transferencia en propiedad fiduciaria donde el administrador debe hacer lo que esté previsto en el contrato de fideicomiso. Es un encargo de confianza. Fideicomiso viene de fiducia viene de confianza. O sea, claramente quien transfiere su propiedad al administrador es porque confía en que va a hacer un buen trabajo. Se llama la diligencia del buen hombre de negocio. Hay un destino preestablecido para los bienes. O sea, los bienes fideicomitidos tienen un objetivo. Entonces, si transferimos, por ejemplo, un edificio, la manda fiduciaria probablemente sea la de cobrar
todos los alquileres, pagar todos los impuestos, los gastos, etc. Y al vencimiento transferírsela al fideicomisario, que puede ser el mismo fiduciante o puede ser, por ejemplo, un tercero, los hijos de ese fiduciante que transfirió el, eh, el edificio. Tienen como objetivo dar mayor seguridad jurídica y garantía a un negocio determinado vía aislar de los distintos, de las distintas agresiones que puedan sufrir tanto fiduciante como fiduciario, y aísla los activos involucrados. O sea, hay un patrimonio separado, una contabilidad separada. Es un negocio que se aísla del resto de los negocios de los distintos participantes. Obviamente, salvo todos los fraudes. En ese caso, muchas veces, si el fideicomiso es fraudulento, la justicia, llegado el caso, obliga a volver hacia atrás ese fideicomiso. Entonces, y para repasar, esquemáticamente, el fiduciante transmite los bienes fideicomitidos, que son los que generan un patrimonio especial. Un fideicomiso, en definitiva, es un patrimonio de afectación, ¿sí? Que para poder funcionar necesita un administrador, que en este caso es el fiduciario. Este fiduciario administra esos bienes para que los beneficiarios reciban los beneficios, y por último, el remanente lo recibe el fideicomisario. Es fundamental entender esta cuestión para todo lo que viene a continuación. Dijimos que la relación entre fiduciante y fiduciario la rige el contrato de fideicomiso. Esto está previsto en el Código Civil, artículo 1667. No lo vamos a ver todo, vamos a ver algunas cuestiones en particular, donde habla que los elementos que debe contener el contrato. Por un lado habla de la individualización de los bienes objetos, es decir, los bienes fideicomitidos deben estar claramente individualizados, y en caso de no poder individualizarse al momento de la constitución del fideicomiso, debe ser posible especificar cuáles son los requisitos y características que deben reunir los bienes que sí van a participar del fideicomiso. Ejemplo, transfiero en propiedad fiduciaria una cartera de crédito. Tengo que individualizar quiénes son los deudores, el número de crédito, los montos, las condiciones, etcétera, etcétera. Pero podría transferir efectivo a ese fideicomiso para que compre determinada cartera de crédito. No lo tengo individualizado al momento de la celebración del contrato, ¿sí? Pero sí puedo especificar en el contrato cuáles son las condiciones que deberían tener estos créditos para poder formar parte del patrimonio fideicomitido. El plazo condición al que se sujeta la propiedad fiduciaria. Normalmente se pone, si son fideicomisos inmobiliarios, un plazo o condición cuando se termine el edificio. La identificación del beneficiario, o sea, cuáles son los beneficiarios. El destino de los bienes a la finalización, es decir, quién va a ser el fideicomisario. Y los derechos y obligaciones del fiduciario o del modo de sustituirlo si este cesa. Es fundamental. Dijimos que el fideicomiso es un patrimonio de afectación. Sí o sí tiene que tener alguien que lo administre. Sí o sí tiene que tener un fiduciario. Pero ¿qué pasa si el fiduciario no quiere ser más fiduciario, si quiebra, si ocurre cualquier cuestión de eso? Debe ser sustituido. Por eso el contrato debe establecer cuáles son los modos de sustitución de ese fiduciario. Como vamos a ver, no puede renunciar y dejar el fideicomiso en banda, sino que tiene que esperar, para hacer efectiva su renuncia, que haya sido designado un nuevo fiduciario.
¿Cómo se constituye el contrato de fideicomiso? ¿Cuál es la forma bajo la cual se constituye? Y esto, el contrato debe inscribirse en el registro público que corresponde. ¿Sí? Esto es nuevo, no estaba previsto en la 24.441, sino que podía ser por cualquier tipo de instrumento y no necesariamente había que registrarlo en los distintos registros públicos. A partir de las modificaciones, eso ya es una obligación. Y puede celebrarse por instrumento público o privado. Instrumento público es una escritura, instrumento privado es un contrato que puede tener firma certificada por escribano o no. Excepto cuando se refiere a bienes que sí o sí deben transmitirse por instrumento público. Caso de un inmueble. O sea, un fideicomiso que se constituye donde el bien fideicomiso es un inmueble y donde se transmite la propiedad fiduciaria de ese inmueble, sí o sí debe constituirse por instrumento público. Este tipo de cosas simplemente son para conocimiento, no le vamos a preguntar en un examen cuál es la forma del contrato de fideicomiso, simplemente para que darle contexto legal a la operatoria y al vehículo que estamos utilizando. ¿Sí? Lo que nos interesa acá es verlo más desde el punto de vista financiero, pero mínimamente entender cuáles son las formalidades que esto requiere. Sobre todo pensando que ustedes son casi profesionales y que rápidamente van a tener que asesorar a sus clientes y les puede tocar algo de esta cuestión. Pero de nuevo, no es la idea que aprendan de memoria el Código Civil y Comercial. ¿Cuáles son los bienes, objetos de un fideicomiso? Es muy amplio, es decir, todos los bienes que se encuentran en el comercio. Lo único que no pueden serlo son las herencias futuras. ¿Por qué? Porque eso no se puede determinar. No sabemos cuál va a ser los bienes que van a estar incluidos en una futura herencia. Habría que ver, o sea, nadie sabe cuándo va a ser el día que se va a morir y uno, a partir de ese día puede decir esto lo cedo en propiedad fiduciaria o no. Entonces, ¿cuáles son? Bienes muebles, inmuebles. Dinero en efectivo. En general, los fideicomisos de dinero tienen que ser muy limitados y tienen que apuntar exclusivamente a comprar determinado bien, a comprar determinados bienes ya identificados. ¿Por qué? Pues la figura de la inversión del dinero en efectivo colisiona con la figura del fondo común de inversión. En un fondo común de inversión, lo que se hace es aportar dinero, ¿sí?, que es administrado por la sociedad gerente y custodiado por la sociedad depositaria, ¿sí?, que administran un patrimonio de afectación donde, de acuerdo al objeto financiero de ese fideicomiso, se emiten las distintas cuotas partes. Es decir, con el efectivo se compran cuotas partes para ser aplicados a, si es un fondo común de inversión de acciones, a la compra de acciones de Argentina, del mundo, depende de lo que prevea ese contrato. Por eso el fideicomiso de dinero es muy limitado, simplemente hacer esa disquisición. Fideicomiso de título público, vamos a ver, parecería un poco redundante, pero ya vamos a ver por qué se utilizan títulos, valores para hacer los fideicomisos y cuál es la idea al respecto. Fideicomiso de crédito, de alquileres, regalías, por ejemplo, regalías petroleras, regalías mineras, etcétera. Es muy amplio el aspecto. Vamos a hablar un poquito de los sujetos, ¿sí? Ya los hemos mencionado, los hemos identificado, vamos a hablar un poco de quiénes pueden ser en cada uno de los casos. Tenemos por un lado los beneficiarios, que puede ser una persona humana o persona jurídica, que puede existir o no al tiempo del otorgamiento del contrato.
El beneficiario puede ser una sociedad jurídica que se vaya a constituir en el futuro. Pero, si no está constituida, deben constar los datos que permitan en el futuro su individualización. ¿Quiénes pueden ser beneficiarios? La modificación que introdujo la derogación de la 24.441 y, por ende, la promulgación del Código Civil, del nuevo Código Civil y Comercial, es que antes podían ser beneficiarios el fiduciante, terceros o el fideicomisario. En este caso, se agrega el fiduciario, con algunas restricciones, como beneficiario de ese fideicomiso. Un poco cuál era la idea, que el fiduciario no sea beneficiario, es que no haya incentivos desalineados entre la administración del fideicomiso y los derechos de los terceros. Que si el fiduciario tenía algún interés como beneficiario, podrían ser vulnerados esos derechos. Pueden designarse varios beneficiarios, quienes, salvo que haya una disposición en contrario, se benefician por igual. Ahí están dentro del Código Civil, qué pasa si uno acepta, si no acepta, no vale la pena profundizar mucho en eso. Lo que sí es para destacar es que si ningún beneficiario acepta, es otra de las modificaciones de cuando se promulga el nuevo Código Civil. Antes no había necesidad de aceptación por parte del beneficiario. En este caso sí. O sea, se lo designa beneficiario, pero tiene que haber una aceptación concreta del beneficiario de esa calidad. Si no aceptase, se supone que, estando constituido el fideicomiso, es el fideicomisario el beneficiario. Y si, en el último de los extremos, si ningún beneficiario quiere, si el fideicomisario renuncia o no acepta, en ese caso, y en última instancia, es el fiduciante el que actúa como beneficiario. El fideicomisario, simplemente entender que es la persona que es el dueño, es el titular de los derechos de propiedad del remanente del fideicomiso. Y dijimos, fideicomisario puede ser el fiduciante, puede ser el beneficiario o puede ser un tercero. Y acá sí se mantuvo la prohibición de que no puede ser fideicomisario el fiduciario. El fiduciario nunca puede ser titular de los derechos a obtener el remanente del fideicomiso. El fiduciario. ¿Quién puede ser fiduciario? Cualquier persona humana o jurídica. Cualquiera de nosotros podría ser fiduciario de un fideicomiso. ¿De todos los fideicomisos? No. Ahora vamos a ver algunas limitaciones. Solamente pueden ofrecerse al público para actuar como fiduciarios las entidades financieras autorizadas a funcionar como tal. O sea, cualquier entidad financiera, ya sea un banco, ya sea una compañía financiera, o sea, cualquiera de ellas puede actuar como fiduciario, sin necesidad de que haya una autorización en particular. Por el hecho de ser banco, ya puede ser fiduciario de un fideicomiso. Y también personas jurídicas autorizadas por el mercado de valores, por la Comisión Nacional de Valores. En este caso es el organismo que controla los mercados de valores. Son sociedades de objeto único que pueden ser autorizadas por CNB para actuar como fiduciarios. Eso sí quieren hacer oferta pública. Sí, es para construir el edificio de Nueva Córdoba. Al no tener oferta pública, ahí no hace falta que sea una entidad financiera o una entidad que esté
dispuesta a realizar oferta pública. Dijimos que el fiduciario podía ser beneficiario, hace unos instantes atrás, un par de filminas atrás, y para evitar los conflictos de intereses que también los mencionamos, debe obrar privilegiando los derechos de los restantes, los intereses de los restantes sujetos intervinientes en el contrato. Este es muy discutible el punto, hay algunos casos en particular en la cual puede ser beneficiario. Por ejemplo, ¿qué pasa si, digo, en un fideicomiso, construcción de un edificio, se le paga al fiduciario un fijo mensual por la administración y se le da el segundo C como parte de esa remuneración? En ese caso es fiduciario y a su vez beneficiario de ese fideicomiso. Pero se supone que el tipo no va a, en un edificio de 30 departamentos, no va, supongo, a privilegiar específicamente su propio interés, sino que el edificio tiene que hacer para todos. No puedo terminar un solo departamento y dejar el resto sin hacerlo. El fiduciario debe cumplir con todas las obligaciones de la ley. El contrato habla de la prudencia y diligencia del buen hombre de negocios, que actúa sobre la base de la confianza. Por eso hablamos que el fideicomiso es confianza. En ese marco, el fiduciario actúa por cuenta ajena. Es un mandatario por cuenta ajena. No asume riesgos contra su patrimonio por la función de fiduciario de un fideicomiso, excepto el caso de dolo fraude o el caso de negligencia grave. Si, digo cualquier cosa, el fiduciario administra un fideicomiso donde los bienes fideicomisos son una cartera de crédito, el tipo cobra la plata y con esa plata va al casino y se la pierde, claramente en ese caso sí es responsable por actuar negligentemente o con dolo o con fraude. Si administra una cartera de crédito y el fiduciante que originó esa cartera los colocó mal a los préstamos, los deudores no pagan, en tanto y en cuanto haga todas las gestiones que estén descritas en el contrato de fideicomiso, los llama a los deudores, les manda carta de documento, los manda al abogado, etcétera, etcétera. Si los tipos no pagan, no es responsable el fiduciario de hacerse cargo de ese pago, como ejemplo. Tiene sí o sí la obligación de rendir cuentas, como todo administrador de dinero ajeno, sí o sí tiene la obligación de rendir cuentas por la gestión que realiza, y se habla en la ley de una periodicidad no mayor a un año. O sea, dentro del año tiene que rendir cuentas a los beneficiarios, fiduciantes y beneficiarios, es decir, a todos los integrantes del fideicomiso. Y el contrato no puede dispensar de esta obligación al fiduciario. Sí o sí tiene que tenerla y cumplirla. Pues reembolso de gastos, retribución, no tiene mucho sentido profundizarlo. Vamos a las causas de cese del fiduciario. Simplemente mencionarlo: por remoción judicial si incumple con sus obligaciones, o por incapacidad o inhabilitación, o por disolución si es una persona jurídica, o por quiebra o liquidación, o por renuncia si en el contrato se le autoriza expresamente. Generalmente sí está esta previsión dentro del contrato, o también por cuestión de causa grave, imposibilidad material de desempeño de la función, etcétera, etcétera. Pero como dijimos anteriormente, la renuncia tiene efecto a partir de que haya sido designado otro fiduciario.
como es un patrimonio de afectación, en ningún momento este fideicomiso, o cualquier fideicomiso, puede estar sin un administrador. Dentro del contrato en general están establecidas las modalidades de sustitución. En muchos casos se designa un administrador sustituto. El problema de designar un sustituto en un contrato es económico. Toda persona que figure en este contrato quiere cobrar. Entonces, lo que se hace habitualmente para evitar ese costo es el de dejar previsto una modalidad de mediante la cual, un mecanismo mediante el cual se pueda designar un fiduciario. Si no hay, o si el fiduciario no acepta, es el juez quien debe designar al fiduciario a las entidades autorizadas. En cuanto a la propiedad, simplemente definir de que si, por ejemplo, la cesión en propiedad fiduciaria comprometida es la de un inmueble, en tanto y en cuanto no se produzcan las inscripciones registrables correspondientes, esta cesión en propiedad fiduciaria sí tiene responsabilidad entre las partes, pero no tiene efectos ante terceros. Para que tenga efectos ante terceros, ¿sí? Tiene que estar debidamente registrada en los registros en particular. Una de las principales ventajas que tiene el fideicomiso es la separación de patrimonio. El artículo 1685 lo dice expresamente, donde los bienes fideicomitidos constituyen un patrimonio separado del fiduciario, del fiduciante, del beneficiario y del fideicomisario. Si hay un aislamiento de los bienes, no forman parte del patrimonio de ninguno de los integrantes del fideicomiso. Y esto, bueno, imagínense en el caso de fideicomiso de construcción de un inmueble, si se cede, si el fiduciante cede, por ejemplo, un terreno, se inscribe debidamente el terreno en el fideicomiso, si el fiduciante tiene un embargo, ese embargo no afecta al patrimonio del fiduciario, del fideicomiso, perdón, dándole mucha mayor tranquilidad a los beneficiarios de ese fideicomiso. Es decir, los bienes fideicomitidos quedan exentos de la acción singular o colectiva de los acreedores del fiduciario. ¿Ok? Si el fiduciario tiene un problema con la FIP, le embargan la cuenta, etcétera, etcétera, no le pueden embargar la cuenta del fideicomiso. Acá se separa. El fiduciario tiene que llevar, supongamos que administre 3 fideicomisos, tiene que llevar 4 contabilidades. La propia, como empresa que se dedica a la administración fiduciaria, y una contabilidad por cada uno de los fideicomisos. Son sujetos absolutamente diferentes en cada uno de estos casos. Es decir, los acreedores del beneficiario y del fideicomisario, en ese caso sí pueden subrogarse los derechos de su deudor. Es decir, en el caso de, y volvemos a el fideicomiso de un inmueble para construcción de un edificio. En ese caso se aporta, los fiduciantes aportan el inmueble y aportan dinero para construir el edificio, y su derecho de beneficiario va a ser cada una de las unidades de ese edificio terminado. Supongamos que el deudor, que uno de los beneficiarios tenga una deuda y ese acreedor quisiese embargar ese departamento.
La realidad es que no puede. O sea, no puede embargar los bienes del fideicomiso. Lo que sí puede embargar, como dice ahí, es los derechos de beneficiario que tiene ese beneficiario. Ese derecho a que al vencimiento del fideicomiso le entreguen el octavo H, ese derecho sí puede ser embargado por los acreedores del beneficiario. ¿Sí? Pero eso no afecta el normal funcionamiento del fideicomiso. Esa es una muy buena alternativa. Esto fue uno de los principales puntos que hicieron que esa figura fuese usada y abusada por los distintos desarrollistas inmobiliarios. En los años 80 en general, especialmente en Córdoba, hubo muchas empresas que se dedicaban a la construcción, desarrollaban un loteo, te vendían el lote y la casa, y en general, producto de mala administración y épocas de alta inflación, se terminaban fundiendo, condenando a un montón de compradores de buena fe a estar años sin poder escriturar ese inmueble, producto de que el constructor normalmente quebraba, no pagaba las deudas de renta, municipalidad, etcétera, etcétera, y eso generalmente iba a juicio. ¿Por qué? Y porque esos bienes que no estaban escriturados a nombre de los compradores de estos inmuebles seguían estando en el patrimonio de la sociedad anónima esta. Por lo tanto, podía ser agredido por los acreedores, ¿sí? Entonces había que ir al juez, pedirle, demostrarle que uno era comprador de buena fe, con el boleto, etcétera, etcétera, todo un lío, y las experiencias eran muy malas. El fideicomiso anula, evita todo ese tipo de cuestiones, por eso fue tan bien recibido y utilizado a partir de los finales de los años 90 y fundamentalmente en la primera década del 2000. ¿Qué pasa si hay lo que se llama insuficiencia del patrimonio fideicomitivo? ¿Qué pasa si el compromiso del fideicomiso es de repagar, por ejemplo, títulos emitidos en el marco de una cesión de una cartera de créditos, es decir, se emiten títulos con garantía exclusiva de esa cartera de crédito? ¿Qué pasa si los créditos no se pagan? Dijimos que si el fiduciario hacía las cosas correctamente, no era responsable del pago. O sea, no sacaba plata de su bolsillo y le pagaba a los acreedores. En general, en caso de insuficiencia del patrimonio fideicomitido, ni el fiduciante ni el fiduciario responden por esos bienes, por esas deudas, perdón, y en ese caso lo que debe hacer el fiduciario es convocar a una asamblea de beneficiarios y explicarles, ¿sí? Poner en autos cuál es la situación actual del fideicomiso, y la asamblea, que tiene las mismas características que una asamblea de una sociedad anónima, decide si seguir con el fideicomiso, si liquidarlo, si sustituir el fiduciario, o sea, tiene cualquiera de esas alternativas. Hay que entender una cosa, el fideicomiso no va a quiebra. El fideicomiso se liquida, no hay una opción de concurso preventivo. Si el juez da la orden, el fideicomiso se liquida. Una liquidación judicial donde la puede realizar el mismo fiduciario o un juez designa un liquidador judicial. Pero de nuevo, hay que entender que no existe la figura del concurso preventivo por la convocatoria de acreedores en el caso de un fideicomiso. ¿Puede endeudar el fiduciario al fideicomiso?
¿O puede vender los bienes fideicomisarios? Depende. Lo puede hacer en tanto y en cuanto lo prevea el contrato de fideicomiso. En ese caso lo puede hacer, si está escrito en el contrato, sin que sea necesario el consentimiento del fiduciante, de los beneficiarios o del fideicomisario. Si, por ejemplo, en muchos casos, el fiduciario no puede tomar deuda, o no puede hipotecar, o no puede vender, en ese caso, solamente se puede realizar con consentimiento de, insisto, fiduciante, beneficiario, fideicomisario. Bien, hasta acá hemos visto prácticamente todos los requisitos y las características y los elementos de la figura del fideicomiso, desde el punto de vista legal. A partir de ahora y en el dictado de la materia nos vamos a concentrar en un fideicomiso en particular, que es el fideicomiso financiero. ¿Por qué? Porque todo lo que vimos anteriormente, que es necesario para entender, insisto, los elementos necesarios para la administración fiduciaria, la realidad es que lo que nos interesa desde el punto de vista de la cátedra es analizar cuál es la función de las entidades financieras bajo la figura del fiduciante. Ya vamos a ver el rol de la entidad financiera como fiduciante. No como fiduciario, porque la verdad que es un negocio que le con la comisión al banco particular. No tiene nada de extraño ni nada de complicada esa figura. Lo que nos interesa es cuál es el impacto que tiene en las entidades financieras el actuar como fiduciario. Como fiduciante en un fideicomiso. ¿En qué tipo de fideicomiso? El fideicomiso financiero. ¿Cuál es el fideicomiso financiero? Siempre cuando hablamos de fideicomiso hablamos de contrato. El fideicomiso financiero es un contrato de fideicomiso, ¿sí? Como los otros. Pero tiene dos particularidades. La primera es que el fiduciario es una entidad financiera, sí o sí tiene que ser una entidad financiera o una sociedad especialmente autorizada por CNB para actuar como fiduciario financiero. Dijimos dos condiciones. Una, que el fiduciario sea o una entidad financiera, un banco, o una entidad especialmente autorizada por CNB para actuar como fiduciario financiero. La otra condición es que los beneficiarios sean titulares de títulos valores emitidos en el marco del fideicomiso y que estén garantizados, es decir, que la única fuente de repago de esos títulos sean los bienes fideicomitidos, los bienes transmitidos. O sea, esto es lo que vamos a ver a continuación. El otro tipo de fideicomiso, de construcción, testamentario, de garantía, de administración, etcétera, excede lo que nos interesa ver en la materia. Por eso profundizamos el tema del fideicomiso financiero. Dijimos que dentro del fideicomiso financiero se emiten títulos valores. Estos títulos pueden ofrecerse al público, se pueden tener oferta pública, no es obligación que tengan oferta pública. Sí pueden tener oferta pública. Obviamente, tener oferta pública tiene un montón de ventajas impositivas, ganancias, etcétera, impuestos a las ganancias, etcétera, respecto de los que son sin oferta pública. El contenido del contrato de fideicomiso, además de todo lo que tiene que tener un contrato normal, debe agregar las condiciones, o sea, los términos y condiciones de la emisión de esos títulos. Y debe también tener detallados los derechos de distintas clases de beneficiarios al momento de la insuficiencia del patrimonio fideicomisado. Recordar que un fideicomiso puede tener beneficiarios de distintas clases, pero dentro de la clase todos tienen que tener el mismo derecho.
Bien, vamos a utilizar los últimos 15 minutos de la exposición para analizar cuáles son las etapas de la securitización. Vamos a un caso práctico, ¿sí?, de lo que nos interesa ver. La primera etapa es la originación. ¿Qué es la originación? Es generar la mercadería para poder securitizar. En el caso de una entidad financiera, en su carácter de fiduciante, esta mercadería es una cartera de crédito. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Generar esa cartera de crédito. Como usted sabe, no es un tema simple, sino que requiere de distintos pasos. Por ejemplo, definir el mercado objetivo. ¿Qué tipo de crédito? ¿Hipotecario? ¿Préstamos personales? ¿Con garantía prendaria? ¿Tarjeta de crédito? Etcétera, etcétera, etcétera. Definir el perfil de esos bienes, que tienen que ser homogéneos. ¿Homogéneos qué significa? De similar naturaleza o de similar característica, y deben ser transferibles. Dos cuestiones al respecto. ¿Por qué hablamos de similar naturaleza? Porque como la única fuente de repago de los títulos que se van a emitir en este proceso son la cartera de crédito, para que un inversor pueda analizar el comportamiento futuro adecuadamente, tienen que ser bienes homogéneos. No podés mezclar préstamos con garantía hipotecaria, con préstamos de tarjeta de crédito, con préstamos personales, porque son de distinta naturaleza y el comportamiento de pago de los deudores también es distinto. Debe ser transferible. Ustedes, cuando van a pedir un crédito de cualquier tipo, generalmente en el contrato de mutuo que firman, se establece de que estos créditos pueden ser cedidos a un fideicomiso financiero en el marco de lo previsto en el artículo tal del Código Civil. Eso significa que son transferibles. ¿Qué significa esto? Que ustedes aceptan cuando firman ese préstamo, que ese préstamo puede ser securitizado sin que eso le tenga que generar ningún tipo de cambio en las obligaciones del deudor. Debe ser de un volumen significativo, ¿sí?, para poder absorber los costos fijos. Acá hablamos de fiduciante, fiduciario, beneficiario, Comisión Nacional de Valores, bolsa, etcétera, etcétera. Todo eso cobra. Con lo cual la estructura es realmente significativa en cuanto a los costos fijos. Y debe tener una estructura financiera que asegure un flujo regular para atender el pago de los títulos. Por ejemplo, no puedo meter dentro de un mismo fideicomiso préstamos a 1 año, 5 años, 25 años. ¿Por qué? Porque sería muy difícil estructurar algo que sea apetecible para los beneficiarios que quieran adquirir esos títulos de deuda que se emiten en el marco del fideicomiso. Y por último, deben provenir de un proceso de originación de crédito eficiente. ¿Sí? Tiene que haber todo un proceso que pueda ser demostrable ante terceros y que aseguren, de alguna manera, que esos créditos, si se dan determinadas circunstancias, van a ser repagables por parte de los deudores. Una vez que tenemos esa mercadería, pasamos a la etapa 2, que es la constitución del fideicomiso. Esquemáticamente es muy simple. El fiduciante cede la cartera, el fideicomiso administrado por el fiduciario. Este fideicomiso, como esta cesión de la cartera es a título oneroso, así tiene que pagar esa cesión, como la plata no la pone el fiduciario, sino que emite títulos de deuda, certificados de participación, que son adquiridos por los beneficiarios. Los beneficiarios, cuando adquieren esos títulos, ponen la plata. ¿Qué hace el fiduciario con esa plata? ¿Se va al casino? No. Con esa plata lo que hace es repagarle al fiduciante la cesión de la cartera, y ahí queda constituido el fideicomiso. Etapa 2, constitución del fideicomiso. ¿Sí? Una vez que el fideicomiso le paga al fiduciante, queda cerrada la etapa 2. Y uno dice, bueno,
ya está, con esto terminó, no, ahora es como el casamiento, vos te casas, crees que con la fiesta se termina todo, no, ahí empieza la cuestión. La cosa es que viene la etapa 3, que es la operación, donde aparecen estos deudores, que son quienes en última instancia van a aportar los fondos necesarios para pagar a los beneficiarios. Estos tipos deben pagar las cuotas, el fideicomiso con esa, el fiduciario, a la plata entre el fideicomiso y el fiduciario con esa plata, lo que hace es abonar los cupones de amortización y renta a los beneficiarios. Esto se repite tantas veces como cuotas estén previstas, o más que cuotas, cuántos pagos estén previstos a los beneficiarios. Normalmente es una estructura de que el fideicomiso cobra y paga, no administra la plata durante mucho tiempo, por una cuestión financiera que vamos a ver en la próxima clase. ¿Sí? Entonces, la plata que le entra, con eso le pagan a los beneficiarios. Y una vez que pagaron el 100%, o si hay insuficiencia de patrimonio fideicomitido, se verá en términos de la asamblea que decide, pasamos a la etapa 4, que es la liquidación del fideicomiso. Una vez que los deudores pagaron todo, el fideicomiso financiero se liquida y el remanente puede ser destinado a fiduciantes, beneficiarios o fideicomisarios. En general, en los fideicomisos financieros, donde el fiduciante es una entidad financiera, el fideicomisario es el mismo fiduciante, no hay un tercero. ¿Sí? No los beneficiarios, porque los beneficiarios en definitiva cobraron sus acreencias con el fideicomiso y listo, no tienen más que reclamarle al fideicomiso. Por lo tanto, es lógico que quien organiza y es parte inicial del fideicomiso del fiduciante sea el titular del remanente. Creo que hasta acá hemos hecho un buen repaso de la figura. Vamos a dejar todos los aspectos financieros y de riesgo y sus implicancias para el resto de la economía para la próxima clase. Si hay alguna pregunta, adelante nomás, o lo ponen por chat o lo hacen por micrófono. Muchas gracias.